¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenemos a los participantes de los cuartos de final de esta Champions League apasionante, que sin embargo, después vamos a referirnos a eso, tiene algunos problemas de formato, pero partidos tremendos. Los dos más importantes de los 8 que se jugaron se definieron con alargue y penales, o sea que en realidad esto muestra la paridad que hubo en esos partidos y ahora viene el momento de la verdad. Pero vamos a ir hablando en detalle de los partidos principales. Por supuesto hablaremos de todos, pero haciendo hincapié en los dos más importantes. Por supuesto el Derby de Madrid, el Euroderby, como se dijo, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Madrid, y el Liverpool PSG, que es un partido que dio muchísimo para hablar, y después, por supuesto, cómo va quedando estructurado este cuartos de final de esta Champions 2024-2025. Vamos a empezar, por supuesto, con lo más fresco. El Euroderby, estuve presente en los dos partidos entre Atlético y Real Madrid, en este caso, en un abarrotado estadio metropolitano que estuvo con la máxima capacidad histórica posible, más de 69.000 espectadores, de los cuales solo 3.800 eran hinchas de Real Madrid, colocados a un costado, pero que se hicieron escuchar en los momentos que pudieron. Pero claro, es un estadio, no quiero caer en ningún nacionalismo, que se me entienda, pero es hoy por hoy el Metropolitano, un estadio casi argentino, por la manera de alentar, parece un estadio de los argentinos, por lo cerrado que es el aliento y lo que empuja al equipo local a los resultados, ¿no? Porque realmente se hace muy fuerte allí y de hecho ganó su partido el Atlético Madrid, pero no le alcanzó porque con el resultado que hubo tuvieron que jugar a larga y después penales. Sí que hay que analizar mucho este partido, me parece muy rico, porque hay muchas quejas del Atlético Madrid por lo que pasó en el penal de Julián Álvarez, pero también hay que decir que no solamente hay cuestiones karmáticas, porque sí las hay. 6 veces se enfrentaron en la Champions y las 6 veces pasó el Real Madrid. Sí creo que también hay cuestiones de actitud. ¿Por qué digo esto? Porque encontrarse como se encontró el Atlético Madrid, tan empujado, como reitero, por su gente, tan empujado por ese clima que se fue generando para revertir el 2-1 con el que se había ido derrotado del Santiago Bernabéu una semana antes, es oro en polvo encontrarse, como decía, los 28 segundos del primer tiempo con un gol. El Atlético se encontró con un gol de, por cierto, un gran Gallagher, hizo un muy buen partido, unos mejores partidos que yo le vi de rojo y blanco a Gallagher, el ex jugador del Chelsea y actual jugador de la selección inglesa. Y entonces encontrarse con un gol cuando tenés que revertir un resultado de un gol en contra y tener ya la serie igualada de local con tu público a los 28 segundos del primer tiempo, me parece que es tener las puertas abiertas a ganar la serie. Sin embargo, uno de los grandes problemas históricos, que es una de las críticas que siempre recibe el Cholo Diego Simeone, nadie lo va a criticar como técnico porque está evidentemente claro que es un muy buen técnico y no por nada desde 2011 está a cargo del equipo. Pero a mí me parece que uno de los déficits que arrastra Simeone en todo este ciclo tan largo y tan exitoso desde el punto de vista local, no tanto internacional, del Atlético de Madrid, pasa por esta actitud una vez que se consigue parte de lo que se quiere conseguir, del objetivo, que es ya conformarse un poco. Yo pensé sinceramente que iba a ser unos 15-20 minutos de aplacar un poco los ánimos para ir otra vez en búsqueda del resultado, pero fue un primer tiempo con mucho ímpetu y ahí se quedó el Atlético. Y ahí se quedó el Atlético. Es más, si uno se balance muy frío, el Real Madrid tuvo un penal que falló Vinicius, que lo tiró extrañamente tan arriba del travesaño. También, claro, en donde estaba la tribuna más fuerte del Atlético, con una presión terriblemente en contra, pero lo voló, lo tiró muy arriba. Pero el Real Madrid, si convertía ese penal, claramente hubiera pasado tal vez en los 90 minutos, sin alargue y sin penales. Pero quiero ir más a la actitud del Atlético que a esta posibilidad de qué hubiera pasado si. No, quiero decir que el Atlético Madrid no fue a buscar el partido en el segundo tiempo. Se fue quedando, el Real Madrid se fue apoderando de la pelota, se fue apoderando del campo. Ya al Atlético le costaba mucho pasar la mitad de la cancha. De hecho, Julián Álvarez era prácticamente en solitario el que la pasaba. Y esto me parece que es un pecado del Atlético. Esto no tiene que ver ni con la suerte, ni con el karma, ni con nada.
Con el karma sí tiene que ver el penal de Julián Álvarez, que es extraño que falle un penal de estos y que justo se haya resbalado en el momento de patear. También quiero decir que Vinicius también en su penal se resbaló un poco, ¿eh? O sea, no es solamente Julián Álvarez. Y esto habla también de otra cosa secundaria, pero que me parece que es importante destacar en muchas canchas españolas, y hoy veo que es una tendencia mundial, con el excesivo riego del césped antes de los partidos. Una cosa es querer darle una cierta velocidad o tener el césped al ras para favorecer el mejor juego del equipo, y otra cosa es esta cantidad de agua que llueve, que uno en el estadio ve los grifos y me parece exagerado, y los jugadores terminan o cambiándose los botines o resbalándose en el campo de juego, porque en el partido del Atlético de Real Madrid hubo muchos resbalones, además de lo de los penales. Pero ojo que Vinicius también se resbaló en su penal y también lo falló. En este caso, el de Julián Álvarez, después vamos a analizar en un ratito nada más qué pasó en los penales, pero quiero insistir con el concepto. El Atlético Madrid no tuvo suerte, pero a esa suerte hay que ayudarla. Y el Atlético Madrid con su actitud no le ayuda demasiado. Es un equipo estructurado de una manera tal que ya parece muy mecánico en cierta forma y dependiendo mucho de dos o tres jugadores. Gran partido de Paul. Gran partido de Gallagher, también como digo, me parece un muy buen partido. La defensa realmente muy bien, anularon casi a Mbappé, pero fíjense que la única vez en todo el partido Mbappé bastante gris, que se notó que no venía jugando mucho en los últimos partidos por este dolor de muelas y que lo dejó afuera un par de veces, y cuando volvió estaba bastante duro, no era el mismo de antes, perdió esa racha goleadora que tenía. Pero Mbappé, la única vez que se le dio espacio, se fue de los dos defensores y Lenglet le tuvo que cometer penal. Es decir que me da la sensación de que el Real Madrid aprovechó lo poco que pudo aprovechar, sacó demasiado partido de eso, casi lo empata con ese penal, ¿no? Y después el Atlético me pareció que jugó mucho a los penales. Ya el alargue lo aguantó como pudo. Es más, me llamó la atención que los dos equipos se quedaron casi sin cambios. Es decir, entraron todos los que podían entrar, porque entre los lesionados y los disponibles jugaron prácticamente todos, salvo los arqueros suplentes, entraron prácticamente todos. Y ahí se notó que, aún con las ausencias, el Real Madrid está un poco más de plantel, o sea, tiene un poquito más grande el plantel que el Atlético, que ya no tenía nadie más para meter. Fíjense que entra hasta Pilicueta, un jugador de muy pocos partidos, entra al final porque ya no tenía más el Atlético, era todo lo que podía tener. Hizo un gran despliegue, hizo un gran esfuerzo, no hay duda, nunca ocurre lo contrario con los equipos de Simeone, pero no le alcanzó con un Real Madrid que tuvo campo y pelota durante buena parte del segundo tiempo y del alargue. Y tampoco pudo convertir porque tampoco es el mejor Real Madrid de la historia, hay que decirlo también, ¿no? Tiene una gran delantera de 3/4 para arriba con Bellingham y los tres atacantes que son realmente tremendos, los dos brasileños Mbappé, más el recambio con Brahim que siempre que entra contribuye, más un gran Valverde que puede jugar de cualquier cosa. Empezó de lateral, después pasó de volante, lo que sea. Valverde siempre cumple. Y entonces el Real Madrid le alcanza con eso, con un gran arquero, y me parece que poco más. Pero, como digo, no es un gran Real Madrid tampoco, y el Atlético, pese a tener enfrente un equipo así, que tiene más historia, creo yo, que presente total, por decirlo así, porque es el actual campeón de la Champions, pero ya ni siquiera es como el año pasado. El Atlético no fue al ataque como debió ir para mí a buscar el segundo gol. El primer tiempo estaba claro para ir a buscar el segundo, no lo consiguió y fue yéndose hacia atrás, hasta aguantar. Y hay una foto y un video de Simeone agitando los puños, yo creo que con satisfacción por haber llegado a los penales, porque creo que ya estaba de últimas el Atlético, aguantó como pudo, con Julián Álvarez aguantando también las suyas propias cuando pasaban a mitad de la cancha, pero eso es muy poquito para las posibilidades que tuvo desde los 28 segundos. Después vino el tema de los penales. El tema de los penales es muy complejo porque el penal de Julián Álvarez podemos estar hablando toda la vida. En algunas fotos se ve que realmente toca con los dos pies la pelota muy sutilmente y en otras fotos no se ve. En algunos videos tampoco se ve. Es decir, depende del ángulo con el que se mire y entonces ya ahí empieza a ser una polémica en la que todos tienen posición. Yo lo que creo es que hay varias cosas para preguntarse. La primera es la rapidez con que en una sutileza así el VAR determinó que el penal no correspondía. A mí me parece extraño que con tanta sutileza hay situaciones de los partidos en los que el VAR está 5 minutos parado
hasta determinar desde el borde, desde la cabina, si fue gol o no fue gol, o si fue expulsión o no fue expulsión. En este caso, una sutileza que se ve de distintos ángulos diferentes, el VAR determinó en segundos que el penal no valía. A mí me llama muchísimo la atención. La otra pregunta que sí hago, y permítame hacerla, más allá de que no quiero tomar una posición definitiva, pero sí me llama siempre la atención y hago la pregunta de si qué hubiera pasado si el rematador de penal le hubiera pasado lo mismo que a Julián Álvarez y era con la camiseta del Real Madrid. ¿Realmente tan rápido el VAR habría determinado que ese penal no era válido? ¿No es necesario el Real Madrid en el sistema para que siga con los Mbappé, con los Courtois, con lo que maneja, siendo campeón de Europa por 15 veces, etcétera? Bueno, no lo sé. Es una pregunta que queda flotando, pero a mí me da la sensación de que es demasiado rápido todo esto y que además, otra cosa rara, es increíble que resbalándose y con la pelota dando en un pie y dando en el otro, que a mí me pareció que así fue, la pelota entró igual al ángulo. Qué crack Julián Álvarez, ¿no? Porque haciendo todo eso la pelota entró igual, tremendo. Y después, bueno, la parada de Oblak que no sirvió. Qué cosa rara, fíjense, que en una definición que ganó el Real Madrid, el único que paró un penal fue el del Atlético. Porque Oblak atajó un penal, en este caso a Lucas Vázquez, cuando en realidad Courtois, los dos penales, uno fue gol y lo anularon por tocarla dos veces, y el otro pegó en el travesaño, ¿no? Que fue el penal de Llorente. Así que raro también por ese lado, y ese karma que tiene Atlético con el Real Madrid, que no hay caso, no puede vencerlo en la Champions en partidos mata-mata o en partidos eliminatorios, pero creo yo que paga Simeone, como digo, por esta, no sé si llamarlo falta de grandeza, pero sí falta de ambición, puede ser, falta de idea de ir al ataque más permanente, de lo gano acá, lo liquido al partido acá y no espero o no me defiendo o no especulo. Me parece que eso es algo que en toda la campaña, en toda la trayectoria de Simeone como técnico del Atlético, en prácticamente el tiempo que lleva, no pudo superar, ¿no? Me parece que más allá del karma está esto que no forma parte del karma, sino de la mentalidad. Vamos a hablar también ahora del partido de PSG con el Liverpool. ¿Por qué? Porque me pareció otra serie medular, ¿Por qué? Porque el Liverpool llegaba como el mejor equipo de la Champions hasta ahí y porque el PSG tenía que demostrar, yo creo que era algo histórico de estos años, tenía que demostrar que era un equipo por fin. Veníamos diciéndolo, si nos siguen con los videos del canal, que el PSG por fin nos parecía un equipo, con Luis Enrique haciendo uno de sus mejores trabajos, acaso creo yo su mejor trabajo, porque mejor todavía que en el Barcelona, donde tenía más material que en el PSG, pero yo creo que con el PSG Luis Enrique sí que hizo un gran trabajo, ahora despojado de los Mbappé, Messi, Neymar, es mucho más un equipo sólido que los muy buenos jugadores que tiene. No super cracks, tal vez el mayor crack es Dembélé, que se desató completamente, un Dembélé de una enorme temporada, jugando de falso 9 a veces, jugando a veces de extremo, pero casi siempre de falso 9, haciendo una enorme temporada, pero un PSG que había dominado por completo, ¿se acuerdan? En Inglaterra, Liverpool lo había dominado, y el Liverpool sobre el final marca ese gol injusto que le da una ventaja que después en Anfield muchos pensamos que le iba a mantener, por lo menos un empate iba a sacar. Y no, el PSG marcó un gol al principio a través de Dembélé y todo el primer tiempo el PSG fue superior al Liverpool, terminó siendo muy superior en la serie en cuanto a juego, porque en cuanto a juego el PSG realmente en el primer tiempo pudo sacar una distancia mayor con un gran Barcolá, un jugador que va en ascenso, un gran Barcolá, un gran Doué en el segundo tiempo también, pero un gran Barcolá en el primer tiempo, un gran Vitinha manejando los hilos del partido, una gran defensa también, un gran Nuno, me parece otro jugador impresionante, muy buenos jugadores tiene el PSG y por supuesto, una de las grandes figuras, el arquero Donnarumma, que se redime de aquel error del Bernabéu, aquel partido en el que lo tenía medio cocinado con el Real Madrid y se equivoca en esa salida que Benzema le virla la pelota y cambia el partido, ¿no? Acá Donnarumma apareció en toda su dimensión, es un arquero joven pero con muchos años de experiencia por haber debutado tan joven en el Milán, ¿no? Entonces, bueno, aquí se notó mucho este Donnarumma, de una gran actuación y muy consolidado como arquero. De hecho, Keylor Navas se tuvo que ir del PSG porque Donnarumma se quedó con el puesto con mucha claridad. Sí, también pasó que en el segundo tiempo el dominio de Liverpool fue total, un dominio muy claro de Liverpool, que no fue un gran Liverpool porque a mí me parece que hay varios jugadores
que no estaban del todo bien. Hubo una pelea que se comentó mucho antes del partido en el último entrenamiento entre Salah y Arnold, que quizá de alguna manera predispuso al equipo no del todo bien, a lo mejor estaban un poco más nerviosos, pero lo noté un poco errático, especialmente arriba. Me llamó la atención que arriba Salah tocó muy pocas pelotas, no suele tocar muchas en general, pero esta vez quedó bastante aislado del partido. Y después Diego Jota bastante separado de Luis Díaz, no se entendía nunca. Y cuando entró Núñez, el uruguayo, menos que menos. Así que con ese nerviosismo llegó muchas veces. Es cierto que el PSG contó con la dosis de suerte que no la tuvo en otras épocas, porque hubo 2, 3 cabezazos, uno de Quansah, otro de Van Dijk, que bien podían haber entrado. Pero más allá de eso, gran actuación de Donnarumma. Muy buena defensa, muy peligroso Doué cada vez que atacaba en el segundo tiempo, aunque casi dominó por completo el Liverpool. Y la gran sorpresa llega después con la eliminación del Liverpool de esta Champions, ¿no? Así que el PSG continúa y va a tener como rival al Aston Villa, un Aston Villa que eliminó con bastante facilidad al Brujas, ganándole los 2 partidos con un 6-1 global que habla a las claras de la enorme diferencia. Y un Aston Villa que además de tener un muy buen equipo, lo que hizo muy bien ahora, y lo viene haciendo muy bien en todos los mercados, es contratar jugadores acordes e ir mejorando la calidad de su plantel. Porque la llegada de Rashford y de Marco Asensio le dieron un toque de calidad todavía mayor. Un Asensio que apareció con el Brujas en todo su esplendor y que muestra la calidad de plantel que tiene, y que con ese plantel que hizo una muy buena campaña el año pasado en la Premier y que ahora llega a cuartos de final de la Champions, va a tener ahora como rival al PSG, nada más y nada menos, con Unai Emery, el técnico del Aston Villa, que fue técnico del PSG anteriormente, así que conoce bastante bien las entrañas del club, más allá de que este es un plantel del PSG, como dije, muy distinto al de los tiempos de las grandes estrellas, ¿no? Es más un equipo que una dependencia que tenía antes de las estrellas. Pero atención, porque el duelo con el Aston Villa aparece como bastante parejo, bastante difícil partido para el PSG, el que se tiene que jugar en Birmingham, y vamos a ver qué hace también el Aston Villa en París, ¿no? Pero realmente gran partido con Dembélé contra Dibu Martínez, recreando un poco el inicio de la final del Mundial 2022. Así que bueno, ese es un gran partido. El otro partido de esa llave, que va a determinar la semifinal después, es el de Real Madrid con el Arsenal. Real Madrid que pasó al Atlético, un Real Madrid de un inicio errático en la liguilla, después tuvo que jugar el partido extra para llegar a los octavos, pasa por los pelos al Atlético Madrid y ahora tiene que enfrentar un Arsenal que casi diríamos que no jugó el segundo partido de octavos porque había ganado 7-1 en Países Bajos al PSV, o sea que este 2-2 de la vuelta es anecdótico porque con qué motivación jugás y el rival con qué motivación te juega después de perder 7-1 de local. No se puede contar mucho ese partido, un 2-2 decoroso para los holandeses a fin de cuentas, que salvaron un poco las papas después del 7-1 en el primer partido, pero nada más. En un Arsenal que todavía en la Premier tiene una lucecita muy tenue de esperanza de ganarla, porque el Liverpool ya se fue mucho, pero que siempre está entreverado en los puestos de arriba y le falta ese toque para ser campeón, que no lo tiene el equipo de Arteta. Pero atención, porque Arteta es un gran conocedor del fútbol español, como bien ha nacido en el territorio español de alguna manera. Entonces Arteta bien que conoce ese fútbol y bien que conoce al Real Madrid, porque además fue ayudante de Guardiola en el City, así que conoce muy bien el Real Madrid. Así que tenemos yo creo, muy atractivo, una muy atractiva serie de cuartos de final entre Real Madrid y Arsenal, y como digo, el ganador va a jugar contra el ganador del PSG contra el Aston Villa, así que bien podríamos tener después un PSG Real Madrid, por ejemplo. Vamos a ver, podría ser por ese lado. Por el otro lado tenemos una situación bastante diferente, digo yo, porque tenemos por un lado un Barcelona que avanza con bastante facilidad en esta Champions, un Barcelona que despachó, se puede decir así, al Benfica en los 2 partidos, con un gran Rafinha. Ojo con Rafinha, me parece que va candidato a Balón de Oro de esta temporada. Muchos van a votar a Rafinha como mejor jugador del mundo del año, porque realmente es increíble el giro que pegó este jugador. Yo creo que Dembélé y Rafinha en este momento son los jugadores que más han sorprendido en Europa, ¿no? Es tremendo el cambio de Rafinha, a favor, por supuesto, del brasileño, con una enorme cantidad de asistencias y de goles, tanto en la Liga como en la Champions. Realmente tremendo lo de Rafinha, y quedó demostrado en goles decisivos en los 2 partidos
frente al Benfica. Un Barcelona que, como digo, pasó bastante tranquilo frente a este equipo portugués que no contó con Di María en los dos partidos, frente a un Borussia Dortmund que pasó sudando la gota gorda frente al Lille. Un Borussia Dortmund que había empatado de local con el Lille y termina ganándole de visitante 2-1 después de estar perdiendo 1-0. Es decir, estaba fuera de la Champions y lo dio vuelta más o menos al promediar el segundo tiempo. Pero un Borussia Dortmund que no anda bien en su liga, que es uno de los peores Borussia Dortmund de los últimos tiempos, pero que como finalista de la Champions pasada ahora llega a cuartos y de alguna manera salva la ropa de la temporada porque dentro de todo es decoroso ya lo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese Barcelona-Dortmund? Que el Dortmund juega sin presiones. El Dortmund juega bastante frío, bastante tranquilo, contra un Barcelona que parece estar en un gran año y que tiene las puertas bastante abiertas para semifinal. Pero atención, porque el otro partido de cuartos de final para mí son los mejores para ver, uno de los más atractivos por la historia que los dos equipos tienen y por lo que hay en juego. Bayern Múnich-Inter de Milán. Atención porque Bayern Múnich-Inter de Milán, muchos se acordarán, fue la final de 2010 en el Bernabéu. Aquel partido del Inter de Mourinho con Diego Milito, con tantos buenos jugadores, que le termina ganando al Bayern esa final. Bueno, atención porque el Bayern está a muy pocos partidos. Si pasa el Inter, el Bayern estaría a 2 partidos de jugar la final de local, porque esta final se juega en su estadio. Entonces, atención que el Bayern tiene ese aditamento de tener la chance de jugar de local la final. Pero claro, para eso el Bayern va a tener que superar a este Inter, que para mí, estoy dando ya una opinión muy clara, el Inter son los mejores equipos de Europa, el Inter lleva un ciclo ganador, vincente, como dicen los italianos, de mucho tiempo. El Inter estuvo a muy poquito de empatarle al City la final de Estambul de la Champions en 2023, o sea que sí, ahí siempre prendido, y el Inter va a ser un rival durísimo para el Bayern. No sé si el Bayern va a poder superar ese escollo, porque el Inter es muy fuerte, y atención porque tendríamos en semifinal un Barça-Bayern, que ya jugaron en la liguilla, y el Barça goleó al Bayern después de mucho tiempo de estar siempre perdiendo con el Bayern, lo goleó en Montjuic, y vamos a tener ahora un doble partido seguramente si pasa el Bayern, o un Barça-Inter apasionante. Sería realmente tremendo un Barça-Inter que recrearían a su vez la semifinal de 2010, aquella famosa semifinal de Mourinho contra Guardiola, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, pero realmente el cuadro pinta excepcional. Y me quiero detener también en esa serie última porque el Bayern Múnich hizo gran mérito. El Bayern Múnich le metió 5 goles al Bayer Leverkusen, ¿no? Hay que meterle 5 goles al Bayer Leverkusen. Está bien que en este último partido en Leverkusen, después del 3-0 local que ya condicionó bastante la serie, no jugó Wirtz, que es el mejor jugador que tiene el Bayer Leverkusen, y no sé si no es el mejor jugador de Alemania hoy en líneas generales, ¿no? Por lesión no jugó Wirtz y eso yo creo que condicionó al equipo de Xabi Alonso, pero que de todas maneras tenía que levantar un 0-3, que era un resultado muy difícil y por supuesto no pudo. Y finalmente el Inter de Milán, que sacó yo creo que con bastante facilidad al Feyenoord. Ya habíamos comentado que en el partido de ida el Inter mereció ganar por más todavía, no ganó por más porque erró un penal, que no lo pateó Lautaro Martínez, que es lo que tenía que haber ocurrido. Pero bueno, más allá de eso, el Inter de Milán creo que no tuvo problemas, es uno de los que más fácil se clasificó junto al Arsenal, así que bueno, el Inter llega fuerte a este partido con el Bayern para tratar de llegar a otra final, en 3 temporadas sería la segunda final, si es que llega por supuesto. Lógicamente, estamos hablando de tener que pasar al Bayern y después quizá al Barcelona. Así que todavía falta mucho de esa llave, está muy compleja, pero atención, un último dato futbolístico antes de pasar a lo del formato. La única posibilidad que haya 2 equipos del mismo país en una final será la de Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, el clásico español. No habrá otra posibilidad de 2 equipos del mismo país porque los ingleses vienen de la misma llave y los 2 alemanes vienen de la misma llave. Es decir que tendrán que jugar como mucho semifinales. La única final entre 2 equipos del mismo país será Real Madrid-Barcelona, que sería una final tremenda, de campanillas, ¿no? Pero no hay ninguna otra posibilidad. El resto será siempre en semifinales cuando se trate de equipos del mismo país. Y para terminar, el tema del formato que había anunciado al principio. Yo creo que es algo que tiene que revisar la UEFA, que no puede ser que vuelva a ocurrir, porque me parece antideportivo. Si ustedes creen que esto tiene que ser show, entiendo, porque aquí siempre viene en los últimos años la dicotomía, tanto de la Conmebol con la Copa Libertadores,
como lo que pasa con la UEFA, con la Champions. ¿El tema del show o el tema de la deportividad? ¿El tema del merecimiento deportivo o que agrade más que pase lo que pase y que no se sepa qué puede pasar? Yo estoy siempre a favor de la deportividad porque me parece más coherente. Entonces, ¿a qué voy con esto? No puede ser lo que ocurrió con Liverpool, que lo decíamos con varios colegas antes de empezar esta Champions y dábamos justo ese ejemplo. ¿Qué pasa si un equipo gana casi todos los partidos de la liguilla, sale primero de los 32 equipos y después se queda eliminado en octavos? Bueno, pasó con el Liverpool exactamente. No puede ser que el Liverpool, después de haber ganado 7 de los 8 partidos de la liguilla, tenga que jugar por sorteo contra el PSG. No puede ser. No puede ser, porque lo que tiene que ocurrir deportivamente es que para eso se hizo una liguilla y se jugaron 8 partidos. Entonces, el primero de la liguilla que llegó, el que ganó la liguilla, tiene que jugar contra el último, contra el 16. El segundo contra el 15, el tercero contra el 14, y las llaves tienen que estar armadas de acuerdo a eso. El primero va a una llave, el segundo va a la otra llave, el tercero y el cuarto así, una cada uno, y así. Entonces, después vamos a una final en la que, como pasa en el tenis, cuando se arma un cuadro en el tenis, el 1 y el 2 pueden jugar la final, pero además todo lo demás también están armados así. Es decir, no puede ser. También en Sudamérica la Conmebol terminó con eso que había hecho antes, que era bastante más justo, y ahora va a sorteo. Yo creo que eso no se puede sortear, porque eso tiene un mérito previo, para eso una liguilla previa. Esa liguilla previa otorga un mérito que hace que después la llave se tiene que construir a partir, lógicamente que después vendrá lo deportivo. Entonces puede ser que el Liverpool juegue contra el último del otro lado y ese último del otro lado le gane, porque eso es fútbol y puede pasar, pero a priori no podemos ser injustos. Después puede pasar que haya una injusticia o que haya una cuestión de azar o que pase lo que sea, pero antes del juego nosotros no podemos condicionar ese juego con sorteos. Eso está claro porque hubo un mérito durante el propio torneo para acceder a los octavos de final. Entonces, lo del Liverpool a mí me parece aberrante y lo dijo, ahora leí que lo dijo Arne Slot, el técnico holandés del Liverpool, que dijo justamente eso. No es lo mismo jugar contra el PSG que jugar, no sé, con todo respeto, pero con el Feyenoord o con el Lille o con cualquiera de estos equipos. No es igual, no es igual, es diferente. Entonces el Liverpool hizo los méritos para no tener que atravesar esta etapa de esta forma. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, doy un caso, un Real Madrid que hizo una liguilla mediocre y que tuvo que jugar 2 partidos extras porque no se clasificó directamente en cuartos de final y el Liverpool quedó eliminado. A mí me parece que no está bien eso y que lo tienen que cambiar. Pero bueno, es una opinión como la de todos. Yo creo en la deportividad más que en el show. Entonces, como creo en la deportividad, por eso tantas veces digo que no creo en las supercopas. La Supercopa de Europa o la Supercopa, la Recopa en Sudamérica o la Supercopa Argentina. ¿Por qué no creo? Porque no es lo mismo. Es decir, por ejemplo, no puede equipararse la Europa League con la Champions League, o no puede equipararse la Copa Sudamericana con la Copa Libertadores, o si un equipo en Argentina gana la Liga y la Copa, no puede haber un partido contra el segundo, porque obtuvo directamente el derecho a ganarla, pero claro, la televisión necesita que haya un partido contra alguien, porque si no, no se juega y no se vende. Entonces, vuelvo a lo mismo, show o deportividad. Yo me quedo con la deportividad. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.